juntos al libro de Jeremías, capítulo 31. Y el Señor, durante todo este tiempo, ministró mi corazón para que habláramos de la madurez. Y hemos estado todas estas semanas pues hablando sobre eso, tocando algunos puntos que tienen que ver con la madurez del creyente, que tienen que ver con la madurez que tenemos que adquirir como hijos de Dios, ¿verdad? Ayer, la semana pasada estuvimos estudiando sobre cómo el que es maduro se deja transformar y deja que la palabra produzca una obra en él. Y deja que la palabra de Dios, ve la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino que ve la palabra de Dios precisamente como lo que es, como palabra de Dios. Amén. Y así nosotros pues dejamos que la palabra pueda trabajar en nosotros y entendemos que la palabra no proviene de hombre, sino que proviene de Dios. Amén. Que es algo que Él nos ha dado, nos ha revelado, nos ha concedido y es su consejo, es el consejo de Dios hacia nosotros. Amén. Y esta semana vamos a hablar de que el cristiano maduro tiene en Cristo, tiene su satisfacción. Así que vamos a estudiar Jesús es mi satisfacción. Cristo es mi satisfacción. Muchas veces buscamos satisfacer necesidades en muchas cosas, pero el que es maduro solamente se satisface o siente su satisfacción en Cristo Jesús. Amén. Y vamos a estar estudiando sobre eso. Vamos juntos al libro de Jeremías, capítulo 31, y vamos a ir al versículo 23. Y ahí vamos a estudiar del 23 en adelante. Vamos a seguir estudiando sobre la madurez. Muy bien, dice, ¿lo tenemos para ir juntos? Amén. Muy bien, dice así. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver sus cautivos, Jehová, cuando yo haga volver sus cautivos, y dirán así, Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo. Y habitará allí Judá y también en todas sus ciudades labradores y los que van con el rebaño. Dice, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. En esto me desperté y vi, y mi sueño me fue agradable. Muy bien. Aquí hay una palabra de Dios dada por el profeta Jeremías. El profeta Jeremías fue un profeta que aparentemente tuvo poco fruto. Su palabra fue poco escuchada. Él lanzó la palabra, pero pocos quisieron escuchar su palabra. Hasta el punto de que el profeta Jeremías, en un momento de su vida, quiso hasta dejar inclusive de profetizar, quiso incluso dejar de traer la palabra de Dios y dijo que sintió un vivo fuego dentro de él que no le permitió que dejarlo, sino que le consumía y tuvo que mantenerse haciendo lo que Dios le había llamado a hacer, a pesar de que era un hombre que sufrió mucho por dar un mensaje de Dios y no fue escuchado para nada. Al contrario, fue echado en cisternas, fue vituperado. De muchas formas, él sufrió en sí mismo el oprobio por dar el mensaje de Dios o la palabra de Dios. Entonces el profeta Jeremías anunció el cautiverio del pueblo de Israel y anunció que Israel iba a venir en cautiverio y que Dios no iba a respaldar lo que ellos estaban haciendo, porque ya Israel llevaba una tendencia de muchos años separado del corazón de Dios, donde se volvieron a los ídolos, donde hacían alianzas con otros pueblos, donde hacían alianzas con Egipto, donde hacían alianzas con otros pueblos para poder conquistar y para poder ganar batallas. Habían dejado a Dios como el centro de sus vidas y se habían inclinado a otras cosas. Y Dios, por mucho tiempo, enviando a sus profetas, estuvo queriendo hacer que el pueblo de Dios regresara al camino, regresara al corazón de Dios, pero por mucho que Dios les enviara a los profetas, la obstinación del corazón de ellos era muy fuerte y no quisieron escuchar el mensaje de Dios, más bien lo rechazaron y eso fue una sentencia para ellos, que lo que hicieron fue, de alguna manera, pues rechazando al Señor, pues tuvieron que cumplir el castigo, por así decirlo, que Dios
tenía para ellos por causa de su rebelión o de su rebeldía. Ese tiempo de cautiverio iba a durar 70 años. Y de esos 70 años Israel iba a ser cautivo. Cuando digo Israel, hablo de Israel y Judá, los dos. Iban a ser cautivos por los babilonios, después también cambiando de reinos, pero los babilonios los llevaron cautivos y durante 70 años estuvieron en esclavitud. El profeta Jeremías en este capítulo lo que está haciendo es hablar de consolación después de que Israel saliera de esos 70 años de cautividad, y estaba hablando de la consolación que iba a venir sobre ellos. Por eso hemos leído en el 31, en el versículo 23, dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, aún dirán estas palabras en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver sus cautivos. ¿Qué cautivos? Los cautivos que habían estado en Babilonia durante 70 años. O sea, el pueblo de Israel y el pueblo de Judá que habían estado cautivos 70 años. Y dice, aún dirán esto. Y comienza a decir, dice, y habitará allí, dice, Judá y también en todas sus ciudades labradores y los que van con el rebaño. O sea, Dios iba a restaurar nuevamente el oficio de Israel. Dice, porque satisfaré toda alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. O sea, Dios estaba trayendo una promesa de que estos que habían sido cautivos y de que ese cautiverio lo que tenía un propósito y era el propósito de volver el corazón de ellos hacia Dios, pues después de que aquellas personas, después de estar en cautiverio, hubieran sufrido la insatisfacción, Dios iba a volver a ser la satisfacción de su pueblo. Porque Dios muchas veces nos deja que nosotros podamos, de alguna manera, nos deja rienda suelta en nuestra obstinación muchas veces, esperando a que nosotros nos saciemos o pensamos que nos estamos saciando de lo nuestro, porque ese es el modo en el cual vamos a poder entender que no hay nada que me pueda satisfacer sino solamente el Señor. Amén. Entonces, el propósito de los 70 años de cautiverio, uno de los propósitos de los 70 años de cautiverio era generar en Israel una insatisfacción para que, entendiendo esa insatisfacción, pudieran encontrar en Dios la satisfacción en sus vidas. Amén. Entonces, en esos 70 años cautivos, esos hombres entraron en depresión, en angustia, en soledad. De hecho, la Biblia enseña que ellos, los babilonios o los que habían sido cautivos en ese lugar, les decían al pueblo de Israel que les cantasen canciones de su tierra. Y ellos decían, ¿cómo cantaremos si tenemos colgadas nuestras arpas, si estamos enlutados? Si hay tristeza en nuestro corazón, ¿cómo vamos a traer las canciones de nuestra tierra si nosotros estamos en tristeza, si estamos enlutados, si nuestras arpas están colgadas en los sauces? En otras palabras, ellos habían entrado en un estado que los había llevado a una tal insatisfacción que Dios tenía que provocar eso para que pudieran entender que la única satisfacción es Dios. Amén. Por eso Dios mismo tiene que usar ese cautiverio para que después Él mismo volviera a ser la satisfacción de su pueblo. Amén. Es como cuando un hijo de usted se empeña en hacer algo y usted sabe que eso no le va a salir bien, ¿verdad? Y usted sabe que eso no va a funcionar. Él no lo ve porque está deseando hacer algo y él no está viendo más allá. Pero usted que es adulto, usted sí ve que lo que va a hacer no le va a llevar a ninguna parte, ¿verdad? Y él se empeña en hacerlo. Y tú le dices, no lo hagas, y se empeña en hacerlo. Y usted dice, bueno, lo voy a dejar. Porque es mejor que por sí mismo pueda darse cuenta de lo que yo le estoy diciendo. Y hay momentos en que usted deja, ¿verdad?, que haga eso, y una vez que ha dejado de hacer eso, pasa un tiempo en el que su hijo aparece otra vez y dice, ¿sabes qué, papá? Le cuesta decirlo, pero lo dice con la boca chica. Tenías razón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que dejar que entre en una insatisfacción para que después puedan encontrar la satisfacción. Amén.
Entonces, Dios de alguna manera lo que hizo fue llevar a Israel a esa insatisfacción, porque Dios quería, como dice el versículo 25, porque satisfaré al alma cansada, ¿verdad? Dice, y saciaré toda alma, ¿qué? Entristecida. En otras palabras, después del proceso, Dios iba a llegar a ser nuevamente el que iba a satisfacer al cansado y el que iba a satisfacer también al que estaba, como dice aquí, entristecido, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros somos obstinados, dígame, ¿sí o no? Muchas veces nosotros andamos en obstinación y Dios tiene que dejarnos que nosotros por nuestra propia cuenta tropecemos para que perdamos la satisfacción en las cosas temporales o naturales y podamos encontrar la satisfacción en Dios, que es el único que puede satisfacer el alma y el único que puede llenarnos de tal manera que quedemos saciados. Amén. Cuando nosotros andábamos en el mundo, andábamos vacíos, ¿o no? ¿Y qué hace uno cuando está vacío? Intenta llenar ese vacío como uno puede, ¿verdad? Unos lo llenaron con el alcohol, otros lo llenaron con las drogas, otros lo llenaron con las mujeres, otros quisieron emprender negocios y ser grandes para que así suplir sus necesidades, otros lo querían en el dinero, otros entran en otras. Y así podemos encontrarnos, amados, que queremos saciarnos de una manera distinta o nos quisimos saciar de una manera distinta a como Dios quiere que nosotros seamos saciados, porque estábamos en desconocimiento, ¿no? No entendíamos, no sabíamos, andábamos como ovejas sin pastor, no sabíamos el rumbo que debíamos de tomar, no conocíamos a Cristo, no conocíamos a Dios y nuestra vida estaba vacía, no tenía sentido. Cuando llegamos a Cristo encontramos la satisfacción en Cristo Jesús, amados, ¿verdad? Y cuando uno encuentra la satisfacción en Cristo Jesús, ya no hay nada que le puede satisfacer más que Jesucristo, ¿no? Amén. No hay nada que te pueda satisfacer más que el mismo Señor. Él tiene que ser la satisfacción de su pueblo. Amén. Pero estas personas, estos de los que está hablando, era su propio pueblo. ¿Cómo puede ser que su propio pueblo tenga que ser llevado a momentos de insatisfacción para que puedan encontrar en Cristo la satisfacción? Pues ¿sabes qué? Hay muchas veces que aún nosotros, como hijos de Dios, porque nosotros queremos llenarnos de otras cosas, encontramos la insatisfacción y muchas veces Dios nos permite y nos deja que durante un tiempo, encontrando la insatisfacción, podamos regresar a entender que Dios es la máxima satisfacción y que si Él no nos llena, nada nos podrá llenar. Amén. Usted conoce la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Esa parábola del hijo pródigo es muy ilustrativa. Porque el padre no le niega al hijo que el hijo se quiera marchar. No le niega al hijo que el hijo pueda tomar sus propias decisiones. No le niega al hijo que el hijo tome un camino errado. Pero ¿qué le sucede a esa persona? Que por medio del trato en la insatisfacción regresó a encontrar la satisfacción. ¿Dónde? En la casa del padre, ¿verdad? O sea, ese ejemplo para nosotros nos ayuda a entender, amados, que hay momentos de insatisfacción que nos tienen que llevar a que Cristo sea nuestra máxima satisfacción. Y a encontrar la plenitud solamente en Cristo Jesús. Amén. Solamente en su persona encontrar la plenitud, saciarnos y llegar a ser completos solamente en Jesús. Amén. Aún como cristianos, aún como hijos de Dios, podemos caer en el error de desear y anhelar cosas que puedan ser cosas contrarias al propósito de Dios y que pensemos que esas cosas nos pueden llenar. Pueden decir, pastor, es imposible que alguien que ha conocido a Cristo pueda encontrar satisfacción en otras cosas. Yo lo creo. Pero puede ser que alguien haya conocido a Cristo, pero tenga a Cristo muy apagado en su vida. Y entonces, amados, su carne lo lleve a anhelar y desear cosas sin darse cuenta, amados, que se está separando
de la verdadera llenura, de la verdadera plenitud que es en Cristo Jesús. Amén. Yo puse aquí, Dios usó la insatisfacción humana y natural para ser Él mismo la satisfacción de su pueblo. Porque Dios a veces tiene que usar cosas. ¿Ustedes se acuerdan cuando Dios nos habló la palabra que no se llegó a grabar, pero la palabra de los etíopes? ¿Quién se acuerda de esa palabra? ¡Ay, qué tristeza me da! Bien, gloria a Dios. Mi esposa se acuerda, gloria a Dios. Usted no se acuerda de la palabra de los etíopes, ¿verdad? La que dimos aquí. Algunos se refrescan un poquito, pero no se acuerdan. La profecía de Isaías a Etiopía, ¿verdad? Donde dice, y podaré con podadera sus ramitas, y dejaré que den su fruto. Y cuando den su fruto, entonces cortaré con podadera sus ramitas, y entonces ellos serán llamados pueblo de Dios. ¿Usted se acuerda de esa palabra? Esa palabra habla, amados, y espero que la recuperemos. No está grabada en vídeo, creo que está en audio. Esa palabra habla de cómo es el trato de Dios con las personas. Etiopía representa, según estuvimos viendo, bíblicamente representa la dureza del corazón del hombre. Y Etiopía representa lo duro, la dureza. Como Etiopía siempre ha representado un pueblo duro, ¿verdad? Usted ve a un etíope y lo ve enclenque, ¿verdad? ¿Qué es enclenque? Finústico, fino, ¿verdad? Usted los ve ahí, morenitos, finos, pero usted los pone a correr, ¿verdad? Y esos aguantan corriendo a 40 grados, corriendo y siempre son... ¿Quién ha ganado? Los etíopes han ganado, los de resistencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son un pueblo duro, son un pueblo resistente. Diga conmigo, así a veces somos nosotros, duros y resistentes con Dios. Y entonces la palabra que tiene que ver con Etiopía decía en la profecía que cuando Etiopía diera el máximo de su fruto, en otras palabras, cuando los hombres llegan al máximo de lo que ya pueden dar por sí mismos, Dios está esperando ahí. Y dice, Juanito, ¿ya has terminado de darme coces? Hasta ahí es donde puedes llegar, esto es lo máximo que puede llegar tu dureza, ¿ya has llegado a lo más que puedes hacer? Pues entonces espérate, que ahora me toca meter mi mano a mí. ¿Ustedes se acuerdan de esa palabra ahora o no? Dios muchas veces deja que lleguemos a lo máximo de nosotros mismos, de nuestra dureza, para después meter su mano, trabajar en nosotros, y una vez que Él ha podado y que Él ha metido su mano, podamos dar el fruto que Dios quiere que nosotros demos. Aquí sucedió con ellos. El pueblo llegó al máximo de su dureza, el pueblo llegó a lo máximo, y Dios dijo, ¿ya has terminado? Pues ahora me toca a mí. Los metió en una poda durante 70 años, y cuando salieron de ahí, entonces los sacó ¿para qué? Para que cuando el tiempo fuera cumplido pudieran dar fruto nuevamente para Dios. ¿Amén? Porque muchas veces Dios nos tiene que llevar ahí, a ese punto donde nosotros ya no podemos más. Y entonces Dios mete su mano para poder llegar a hacer de nosotros lo que tiene que hacer. ¿Amén? Pues a veces nosotros, como hijos de Dios, también nos desviamos. Empezamos a buscar el ser satisfechos o encontramos satisfacción con otras cosas, ¿verdad? ¿Cuántas personas han ido a la iglesia hasta que han satisfacido o satisfecho, o no sé cómo se dice, pero hasta que ha sido satisfecha una necesidad, ¿verdad? Entonces, amados, si Cristo no es nuestra mayor necesidad, amados, nosotros no vamos a andar plenamente en el propósito de Dios. Cristo tiene que ser el que me llene. Amén. Cristo tiene que ser mi máxima satisfacción. Amén. Cristo tiene que ser mi motivación. Cristo tiene que ser lo que a mí me mueva. Amén. Tiene que ser Cristo.
No es buscar otras alternativas. Mira cómo dice el diccionario lo que significa la palabra satisfacción. Dice, satisfacción es un sentimiento de bienestar o de placer que se tiene cuando se ha colmado un deseo o se ha cubierto una necesidad. El Señor me ministró con esto, porque, amados, uno puede ver que uno encuentra satisfacción cuando ha suplido, ¿qué? Una necesidad, ¿o no? Entonces encuentra la satisfacción. Porque nosotros somos personas, amados, que tenemos muchas necesidades, pero la máxima necesidad que hay en nuestra vida tiene que ser Cristo. Si para ti Él no es tu mayor necesidad, estás desorientado o estamos desorientados y necesitamos que Cristo sea, amados, nuestra mayor necesidad. No hay mayor necesidad en el hombre, amados, que Jesucristo. Por eso Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, porque los hombres tienen necesidad de Dios, los hombres tienen necesidad de Cristo, las personas tienen necesidad, amados, de ser completos y llenos por Jesucristo. Amén. Si no, de ninguna manera los hombres van a ser satisfechos, solamente cuando Cristo los satisface. Amén. Entonces, Cristo debe de ser suficiente para todo cristiano maduro. Cristo tiene que ser suficiente para cada uno de nosotros. No debemos buscar ni tener una motivación distinta a Cristo y todo lo que hagamos motivados, amados, solamente por una cosa, por la necesidad que yo tengo de Cristo. Amén. Entonces el cristiano maduro no va buscando suplir necesidades, amados, sino que su mayor necesidad es Cristo Jesús. Amén. Entonces la satisfacción se produce cuando nosotros suplimos necesidades. Amén. Y Cristo debe de ser nuestra mayor necesidad. El Señor me ministró esta frase. Hay personas insatisfechas porque buscan cubrir necesidades erróneas. ¿Por qué hay cristianos, amados, insatisfechos? Porque buscan cubrir necesidades erróneas. Y muchos cristianos están insatisfechos. ¿Sabes por qué? Porque están desorientados en la búsqueda de la necesidad que tienen. No se dan cuenta que su mayor necesidad es Cristo. Su mayor necesidad no es un ministerio. Su mayor necesidad no es, amados, un puesto. Su mayor necesidad no es un lugar. Su mayor necesidad no es llegar a ser pastor, ni llegar a ser un diácono. Su mayor necesidad no es esa. La mayor necesidad de una persona es Cristo Jesús. Cuando esa persona está satisfecha, entonces en Cristo Jesús, entonces está lista para poder llegar a hacer otras cosas. Pero si no está satisfecha en Cristo Jesús y busca otras cosas, esa persona siempre estará insatisfecha porque no llegó a alcanzar aquello que cree que es una necesidad para él o para ella. ¿Entienden? Entonces, nosotros, amados, debemos de entender como hijos de Dios que nuestra mayor necesidad es Cristo Jesús. Y cuando tenemos suplida esa necesidad que es Cristo Jesús, entonces estoy listo, amados, para poder cubrir y otras necesidades que se pueden dar. ¿Entienden lo que le quiero decir? Entonces mi mayor necesidad, amados, es Cristo Jesús. Por eso, amados, hay muchos cristianos insatisfechos porque están buscando suplir, amados, necesidades erróneas. No porque esas necesidades sean malas, sino porque si se ponen antes que Cristo o antes que ser lleno de Cristo, entonces se convierten en un error. ¿Entienden lo que le quiero decir? ¿Amén? ¿Están entendiendo? ¿Me estoy explicando bien? Entonces la mayor necesidad es Cristo, amados. Yo siempre le repito, este es el mensaje del reino de Dios. Porque, amado, en Cristo, amados, no hay lugares ni puestos. En Cristo hay funciones. Hay funciones que se ejecutan para el reino de Dios. Evidentemente hay ministerios. Evidentemente hay dones. Pero son funciones que se ejecutan para el reino de Dios. Son funciones que se dan para la edificación de la iglesia de Jesucristo. Amén.
Entonces, pero la primera y mayor necesidad para cada uno de nosotros es Cristo Jesús. El cristiano maduro no cambia a Cristo por ninguna otra cosa. Amén. Te lo repito, el cristiano maduro no cambia a Cristo por ninguna otra cosa. Amén. Aleluya. Por eso su mayor satisfacción debe de ser Jesucristo. Quien no es lleno por Jesucristo y necesita otra cosa, amados, entonces, amado, está en un problema. Está en un problema. Amén. Hay una promesa de Dios: satisfacer el alma cansada y satisfacer el alma entristecida. Diga conmigo, Dios lo hace. Amén. Dios es un Dios que satisface, ¿o no? ¿O usted no queda satisfecho con Cristo? Amén. Usted debe de quedar satisfecho en Cristo. Vamos juntos al libro de Ageo, porque vamos a seguir estudiando un poquito más sobre esto. Libro de Ageo, capítulo 1. Gloria a Dios. El libro de Ageo es un libro cortito, uno de los profetas menores. Y este libro está trayendo ánimo al pueblo de Dios, que después de terminar o de salir de la cautividad y regresar para edificar el templo de Dios, reedificar los muros, la obra se detuvo durante 15 años. Se paralizó la obra de reconstrucción durante 15 años después que el pueblo termina del cautiverio, sale del cautiverio y se va a edificar nuevamente el templo. Y durante 15 años hay una parálisis de la construcción. Y Ageo se levanta como la primera voz profética que aparece después del cautiverio. La primera voz profética es Ageo. Y el propósito de Ageo era llevar al pueblo a la acción nuevamente. Llevar al pueblo nuevamente a la acción de reconstruir y de terminar la obra que se había comenzado, que se había paralizado durante 15 años. Así que Ageo les da esta palabra. Vengan conmigo al versículo 3. Dice el 1:3. Ageo, capítulo 1, versículo 3. Dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? ¿Y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien en vuestros caminos. Dice, sembréis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis, ¿cómo? Satisfechos. Dice, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad en vuestros caminos, subid al monte y traed madera, reedificad la casa y pondré mi voluntad en ella y seré glorificado, ha dicho Jehová. Pero fíjate cómo la palabra que Dios le da a Ageo para su pueblo es la palabra que le da a un pueblo que ha cambiado la satisfacción de servir a Dios, la satisfacción de edificar, la satisfacción que Dios dijo con que iba a satisfacer a su pueblo después del cautiverio. Cuando dice, yo satisfaré el alma cansada y entristecida. O sea, estaba hablando de este pueblo. Estaba hablando del pueblo que iba a reedificar nuevamente las ruinas de Jerusalén, que iba a reedificar nuevamente las ruinas del muro, que iba a reedificar nuevamente las ruinas del templo. Y que iba a edificar nuevamente. ¿Qué le había pasado a este pueblo? Que Dios iba a poner gozo, Dios iba a poner satisfacción en ellos. De hecho, lo puso porque todos se alegraron cuando regresaron, o la parte que salió
se alegró al regresar a Jerusalén, comienzan a trabajar, comienzan a ponerse por obra, pero de repente hay un parón, hay un bajón, algo sucede en ellos y se paraliza la obra durante 15 años. Y Dios les dice, estáis trabajando para lo vuestro, coméis, bebéis. Aquí dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, porque sembréis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedéis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Estaba diciendo, ¿acaso la vida natural, acaso todo el esfuerzo natural que vosotros hacéis, acaso os está satisfaciendo? Eso está diciendo. Meditad sobre cuál es el camino que estáis llevando. ¿De verdad estáis encontrando satisfacción en el trabajo natural, en querer alcanzar, en sembrar mucho, en querer alcanzar mucho? ¿Acaso estáis encontrando satisfacción? Hacéis mucho, pero no encontráis satisfacción en eso. El profeta Ageo había visto, o Dios, mejor dicho, había visto, y usa al profeta Ageo para profetizar, que el pueblo había cambiado la satisfacción en Cristo Jesús por la satisfacción de buscar las cosas para ellos. ¿Están entendiendo? Este pueblo era el que había prometido Dios que le iba a dar satisfacción al alma cansada y al alma entristecida. Y estos que habían encontrado la satisfacción en Cristo Jesús o en Dios, amados, pasa un tiempo, tienen problemas para edificar, paralizan la obra y la dejan ahí y empiezan a dedicarse a lo suyo. Y cambian la satisfacción de Dios por intentar satisfacerse ellos mismos. Diga conmigo, este es un problema que nosotros tenemos. Este es un problema nuestro como hijos de Dios. Este es un problema cuando detenemos nuestra satisfacción en Dios y empezamos a sembrar mucho, a hacer mucho, a trabajar mucho, pero no para el reino de Dios, para nosotros mismos. Y empezamos a hacer mucho y al final nunca estaremos satisfechos. ¿Sabes por qué? Porque el hombre natural nunca se satisface. Si usted tiene un trabajo que gana 2.000, amados, y le ofrecen uno que va a ganar 5.000 trabajando los domingos, usted seguramente entre en decir, uy, me lo voy a pensar. ¿Está pensando, amados, en su satisfacción, en Cristo su satisfacción, o está pensando en que va a ganar el doble? Dígame. Pues a veces, si no estamos muy centrados en Cristo Jesús, eso nos va a desubicar. ¿Y qué va a lograr en nosotros, amados? Empezar a pensar que yo trabajo mucho y hago mucho, y eso puede convertirse en la satisfacción de mi vida. Y puedo convertirme en alguien que cambia su satisfacción en Dios por la satisfacción en las cosas naturales. Hay muchas personas que me dicen, pastor, me ha salido trabajo. Solamente que tengo que trabajar los domingos. Gloria a Dios, ese es el trabajo que Dios ha provisto para mí. Y yo le digo, ¿seguro que a ti Dios te ha provisto un trabajo donde tú tienes que trabajar los domingos? Puede ser que sea uno de vez en cuando, puede ser que tenga turnos y de vez en cuando me toque uno. ¿Entiende lo que le quiero decir? ¿Usted cree que Dios le da a usted un trabajo para separarlo de la comunión con Dios? Dígame. ¿No será mejor que Dios lo está probando y está probando si usted tiene su corazón en Dios o tiene su corazón en suplir su propia necesidad? ¿No será que Dios está probando si nuestro corazón está inclinado a Dios o simplemente estamos sucumbiendo ante la necesidad? ¿No será que Dios no probó también a Jesús y Jesús fue tentado en el desierto en un nivel, amados, en el nivel de la necesidad? Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿No será que Él no fue también tentado en esa situación para que nosotros pudiéramos también vencer? ¿No será que hay veces, amados, que Dios antes de darte algo que Él quiere, te prueba con algo que no es su voluntad para saber si te defines para Dios o no? ¿No será que Dios muchas veces trabaja de esa manera? Lo he visto así de veces. Así, amados, personas que han negado un trabajo donde les quitaba el tiempo para Dios y en poco tiempo Dios les ha dado un trabajo mucho mejor. No siempre tiene que ser así, porque Dios también tiene que probar nuestros corazones o prueba nuestros corazones. Él sabe lo que hay.
Somos nosotros los que tenemos que saber lo que hay en nosotros. Pero mis amados, ¿usted cree de verdad, amados, que Dios te da algo para sacarte de su voluntad? Una vez, alternando, turnos, momentos específicos. Pues puede ser, amados, pero que usted tenga un trabajo donde usted puede estar 5 meses, 6 meses, 7 meses sin congregarse, sin estar con sus hermanos, trabajando de sol a sol. Amado, ¿dónde está el tiempo para su casa, para su familia? ¿Dónde está el tiempo para tener comunión con Dios? Amado, yo se lo dije, nosotros tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y saber cuáles son las prioridades en nuestras vidas. Si la prioridad es Cristo y mi satisfacción es Cristo, es probado también cada día en nosotros, amados. ¿O no? La Biblia dice, más vale un puño lleno con descanso que 2 con aflicción de espíritu. ¿No es mejor, amados, dedicarse a las cosas de Dios y estar en paz con Dios, amados, que tener 2 puños llenos con aflicción de espíritu? ¿No dice la Biblia que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican? ¿No dice la Biblia que por mucho que yo me quiera afanar, amados, en trasnochar y en trabajar mucho, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican? ¿Qué es en vano, amado, que yo me desviva por querer lograr y alcanzar? Si Jehová no edifica, en vano se va a edificar, o en vano vamos a encontrar, amados, propósito en eso. Amado, el cristiano maduro, eso es difícil, amados. Es difícil. Yo no digo que eso es fácil. Yo digo que es difícil, pero yo tengo un Dios que es el mismo Dios que usted tiene, que es un Dios que premia a aquellos que apuestan por Él. Más pronto o más tarde, amado, Dios termina siendo fiel con aquellos que son fieles con Dios. Y eso es así, amados. Más tarde o más temprano, Dios vindica a aquellos que han apostado por Él. Amén. Dios vindica a aquellos que han dicho, Señor, tú eres mi Dios. Dios es un Dios que premia a aquellos que cuidan su familia, que cuidan su casa, que velan para que sus hijos alcancen el propósito de Dios. Usted y yo tenemos una responsabilidad, y es que nuestros hijos puedan ser instruidos en el camino de Dios, no solamente porque yo mando a mis hijos a la iglesia, sino porque yo los acompaño y les enseño el testimonio y les enseño la palabra de Dios en el hogar y les enseño a vivir a Dios, no solamente porque yo se lo digo, sino porque lo ven en mí. ¿Cómo yo le voy a decir a mi hijo, hijo, sirve al Señor si no te ve a ti hacerlo, amados? Nosotros tenemos que tener el ejemplo y ser el ejemplo para ellos. En lo que esté en nuestra mano, nosotros tenemos que hacerlo. Amén. Esa es la vida cristiana, amados. Dios ama a nuestras generaciones. Dios ama a nuestros hijos. Dios es un Dios de generaciones. Dios quiere que levantemos generaciones para Dios. Dios quiere que levantemos generaciones para Dios. Eso es una revelación bíblica que está en toda la palabra, amados. Y debemos de conocer a Dios. Dios quiere que haya una generación que se levanta. Dios quiere que haya generaciones que le sirven. Él quiere que nosotros como padres maduros, hijos de Dios maduros, cristianos maduros, les enseñemos a nuestros hijos que el propósito está por encima de la necesidad y que la mayor necesidad que nuestros hijos tienen es Cristo Jesús. Pero eso, amado, tengo que vivirlo yo primero. Eso primero lo tengo que vivir yo. Si yo no les enseño a ellos con mi ejemplo, amados, ¿cómo, amados, yo puedo decirle a ellos, haz esto? Nos convertiremos en religiosos, en personas que haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Por eso, amados, Dios quiere que nosotros entendamos que la única satisfacción está en Cristo Jesús. Si su hogar está en Cristo, usted tiene que estar satisfecho en Cristo Jesús. Amén. Amados, ¿cuántos afanes tenemos, amados? Dígame, ¿cuántos afanes? Tenemos afanes hasta sin buscarlos, ¿o no? Sin buscarlos aparecen los afanes, ¿o no? Es verdad.
Usted sin querer le aparecen los problemas y las cosas y las situaciones y los papeles y está usted en su casa tranquilamente y de repente le mandan una carta que tiene que solucionar no sé qué, no, que tiene que hacer no sé cuántas, no, que tiene que pasar no sé qué, no, que se le caducó el DNI, no, que se le caducó la no sé cuántas, no, que le pasa no sé qué, no, que tiene que usted ir a presentarse no sé cuántas, no, que, hermano, si es que no, que si no se llama Juanito o Pepito, que no sé qué, hermanos, estamos llenos de afanes, ¿o no? Este mundo nos tiene llenos de afanes. Tenemos que decir, amados, hacer como dice aquí. El Señor le dijo a su pueblo, dijo, meditad en vuestros caminos. Reflexiona, medita. Medita en el Señor. Déjate de afanes. Dedícate a Cristo, dedícate al Señor. Dios tiene que ser tu satisfacción. Cristo tiene que ser tu satisfacción. Dedica tiempo a la oración, dedica tiempo a la palabra, dedica tiempo a la intercesión, dedica tiempo a servir a Dios. Dedica tiempo a involucrarte en la iglesia. Dedica tiempo a involucrarte en los servicios de la iglesia. Dedica tiempo a Dios. Satisfácete en Dios. Amados, no hagas como estos, amados, a los cuales Dios les tuvo que recriminar, porque han paralizado la obra. Intenta satisfacerse y nunca lo consiguen, porque el corazón del hombre nunca se sacia. Amén. Nunca se sacia. Y así. Amén. Gloria a Dios. Vamos a Proverbios 27. Dios nos lleva siempre, amados, a que nosotros vivamos para Él. Amén. Vivamos para el Señor. Miren, amados, cuando se trata de necesidades, el hombre no se sacia. Mira Proverbios 27, 20. ¿Lo tenemos? Dice, el Seol y el Abadón nunca se sacian. Dice, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Ay, Dios mío. ¿Cómo es la naturaleza humana, amados? ¿Sabes por qué Dios nos habla esto? Porque Dios sabe cómo somos los seres humanos. Porque Dios sabe cómo somos nosotros. Aquí está la descripción dada por Salomón. Dice, el Seol y el Abadón nunca se sacian. Dice, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Amén. El hombre natural nunca está satisfecho. Tiene a su esposa, pero está mirando a otras. ¿O no? ¿Esos son los ojos del hombre natural? ¿O no es así? Nunca se sacia. Tiene su esposa, tiene su buena mujer, tiene una mujer que es como tiene que ser, pero está mirando a otras. Porque nunca se sacia. Tiene un trabajo, pero si puede tener 3 en el día, mejor. Porque así más tenemos. Así somos más ricos. Así tenemos más. Porque así estamos tranquilicos. Como si el dinero fuera lo que nos va a dar la tranquilidad, amados, en el futuro. Miren, amados, Dios a mí me ha hecho ver muchas veces estas cosas. Me acuerdo, le voy a contar esta historia, porque no vale de nada afanarse, amados. Me acuerdo que yo había ahorrado un dinero con mi esposa y decíamos, bueno, mira, tenemos ahí una reserva, tal. Y usted sabe, cuando empieza a hacer cálculos con Dios, los cálculos, amados, se van, ¿verdad? Y uno no puede hacer cálculos. Cuando uno tiene mucho, le empiezan a venir las cosas, ¿verdad? Y entonces, tienes guardados ahí X dinero, 1.000 euros, que no es dinero, pero es mucho dinero. Y no es dinero, según, ¿para quién? Para un rico 1.000 euros no es mucho, para quien no tiene 1.000 euros es mucho, ¿verdad?
pero 1.000 euros. Por ejemplo, usted tiene ahí guardados 1.000 euros y empieza a confiar en esos 1.000 euros. Bueno, ya tenemos 1.000 euros. Ya tenemos guardado esto. Y usted va con su coche. Cariño, ya tenemos ahí, guau. Venga, ya tenemos ahí un colchoncico para. Y usted va con su coche, ¿verdad? Y lo lleva al taller. 900 euros la reparación. ¿No le ha pasado alguna vez? Pues eso me pasó a mí. Bueno, ya. ¿Sabes qué terminé diciendo? Dije, Señor, gracias, que ese dinero no era para que yo lo tuviera guardado. Era porque tú sabías que era necesario para pagar esta reparación. Pero, mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos afanamos? Por tener, por alcanzar. Y usted empieza a ver, se le rompe la lavadora, se le rompe el frigorífico, se le rompe la no sé cuántas, el niño rompió las zapatillas nuevas que le costaron 100 euros, el no sé qué, y usted patalea, se da coscones contra la pared, 100 euros las zapatillas nuevas y me las ha roto el chiquillo. Bueno, quien le compre zapatillas de 100 euros. Yo creo que hay pocos que le compramos aquí zapatillas de 100 euros, pero es un decir, ¿no? Entonces, mis amados, ¿de qué nos sirve afanarnos? No digo que no hay que tener, digo que no hay que tener confianza en eso. Cuidado. Yo no le estoy diciendo a usted, no tenga y sea pobre. No, cuidado. Que por ahí no van los tiros, amados. Yo no le estoy diciendo, no tenga usted nada, sea un pobrecillo que va con los zapatos rotos. No. Yo le estoy diciendo que no ponga su confianza en las riquezas. Que no se afane, amados, por alcanzar mucho poniendo su confianza en lo que ha alcanzado. Porque eso, igual que viene, se va. De la misma manera. Ponga su satisfacción, amado, en Dios. Porque si usted pone su satisfacción en Dios, Él nunca le va a fallar. Amén. Eso es lo que yo le quiero decir. Esa es la esencia del mensaje. No tenga. No, cuidado. No estamos llamando a la pobreza. No. Ni estamos diciendo que es malo tener. No. Estoy diciendo que es malo afanarse y que es malo poner nuestra satisfacción en eso y quitar nuestra satisfacción de Cristo. Cuando yo tengo mi satisfacción en Cristo, yo puedo tener todo lo que quiera. Ya no es un peligro para Dios. ¿Por qué? Porque estoy satisfecho en Cristo Jesús. Ni para Dios ni para usted. Amén. Eso es lo que le quiero decir. Porque dice el Señor que no se pueden servir a dos señores, ¿verdad? No se puede servir a dos señores. No se pueden servir a riquezas y se puede servir a Jehová Dios o al Señor Jesucristo. Amado, no se pueden servir a dos señores. O sirves a uno o sirves a otro. Amén. Y Dios es un Dios de bendición. Claro que sí, ¿o no? Yo creo que Dios es un Dios de bendición y que Dios nos da y que Dios nos añade. Pero nosotros lo tenemos que hacer en orden. Dele usted a Dios el lugar en todas las cosas y que Cristo mismo sea su satisfacción. No se incline a darse ahí. Que cuando usted se dé cuenta, está tan lejos, tan separado y está tan frío, amado, que cuando quiere regresar al camino le cuesta tanto. ¿O no? ¿Usted no ha visto eso? Yo lo he visto en muchas ocasiones. Cuidado con esto, cuidado con esto, cuidado con esto. No nos afanemos. ¿Amén? Porque aquí dice que los ojos del hombre, ¿qué pasa? Que nunca se sacian. ¿Amén? Nunca se sacian. Y así nos pasa cuando se trata de necesidades, nunca nos saciamos. Miren, amado, usted tiene un coche que le costó 1.000 euros. Ese coche que le costó 1.000 euros, como usted iba caminando, ese coche era una joya, ¿verdad? Por lo menos le quitaba de caminar y usted iba con su coche sin aire acondicionado ni nada. Pero a usted le daba igual, abría las 4 ventanillas y sacaba la mano e intentaba meter el aire para adentro, aunque no tuviera aire acondicionado, ¿verdad? Y usted era una joya, una maravilla, ¿verdad? Después usted se compra, Dios le da la oportunidad de comprarse un coche mejor, ¿verdad? ¿Usted qué piensa? Menuda basura de coche que yo tenía. ¿Cómo yo pude andar con eso? ¿Verdad? Y usted va con el nuevo, con su aire acondicionado. Y los primeros días son como los zapatos, ¿verdad? Usted cuando se compra unos zapatos, ¿qué hace los primeros días? Usted coge sus zapatos,
Los pones juntitos como los muchachos cuando nos compramos las zapatillas nuevas, ¿verdad? Las ponemos juntas, milimetradas, ¿verdad? Ahí debajo de la cama. Cuando esas zapatillas tienen 3 meses, ¡ah! ¡Ah! Las tiras ahí y ya te da igual la zapatilla, ¿verdad? Parece que no era lo mismo hace 3 meses que, ¿verdad? O cuando te compras otras, entonces, estas ya no me las pongo más. Aunque te las puedas poner. Diga conmigo, el ojo del hombre nunca se sacia. Y usted encuentra ese coche maravilloso, pero después que pasa un tiempo lo ve normal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos acostumbramos. Y entonces, amados, el ojo del hombre nunca se sacia. Siempre busca más. Siempre busca más. Nunca está satisfecho. Por eso Dios nos enseña a nosotros, el pueblo cristiano debe de ser el pueblo que debe de manifestar, amados, una diferencia tan grande con el mundo, amados. Y que la iglesia quiera ser como el mundo. No, hombre, para que la gente venga, hay que hacerse como ellos. Porque así vienen y al final terminas tú haciéndote como el mundo, pero no ellos convirtiéndose y siendo como Cristo, ¿no? Al final terminamos nosotros siendo como ellos, ¿verdad? Y tenemos la iglesia llena de personas que no son convertidas, ¿verdad? Pero solamente porque había que traer gente a la iglesia. Cuando el propósito no es traer gente a la iglesia, el propósito es que la gente se convierta y sea iglesia, ¿o no? Ese es el propósito, ¿no? Que la gente se convierta, ¿no? Evidentemente algunos se convertirán por la palabra al venir, otros se convertirán por la exposición a la palabra, otros de otra manera, no lo sé, pero lo importante es que se conviertan, ¿o no? Entonces, mis amados, la necesidad, amados, el ojo del hombre nunca se sacia. La iglesia no puede ser como el mundo. La iglesia debe ser distinta totalmente al mundo. ¿Amén? Como nosotros, que cuando vamos con 4 hijos por la calle, todo el mundo nos mira, ¿o no? Y que cuando vas con 3 hijos por la calle, todo el mundo te mira. Pues gloria a Dios que te miren y que te vean raro. No porque todo el mundo tiene que tenerlos, pero, hermanos, ¿saben lo que te digo? Que no me voy a conformar a este mundo. Si Dios los pide y los quiere, pues adelante. Amén. Y que el que quiera mirar, que mire. Gloria a Dios. Vivimos en una nación, amados, donde todo lo que se salga del patrón que te han dicho, ya parece que eres raro. Yo cuando veo cómo le miran a algunas personas la barriga a mi mujer, yo digo, ay, Dios mío. Personas que conoces como diciendo, otra vez. Es verdad, no se lo digo de broma, se lo digo de verdad. ¿Por qué, amados? Porque hoy lo primordial, ¿sabes qué es? Vacaciones. No hay sacrificio en este tiempo, amados. No hay sacrificio. Si tengo dinero, me lo quiero gastar para mí. Si tengo algo, lo quiero para mí. Como se lo he dicho muchas veces, vas por la carretera de Madrid, donde vienen los madrileños para la costa, y tienen los carteles grandes puestos ahí, chalet, 400.000 euros, porque tú te lo mereces, ¿verdad? Y nos hemos metido, amados, en un círculo de necesidades. Dice que el ojo del hombre nunca se sacia. ¿Amén? Nunca se sacia. Nunca se sacia, amados. Estamos en un mundo loco. Y ya fue profetizado, donde dijeron que a lo bueno le llamarían malo y a lo malo le llamarían bueno. Y estamos en esos tiempos, evidentemente ya llevamos un tiempo donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. ¿Amén? Vivimos en un país donde nuestros políticos nos están mintiendo en nuestra cara, riéndose de nuestra cara, y estamos todos contentos y felices diciendo, sí, yo de toda la vida fui de aquí, que me sigan mintiendo. Somos un país, amados, que necesitamos entender que hay algo más que necesidades, que Cristo es la máxima necesidad. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay algún texto más que podíamos leer que va de acuerdo a esto, pero creo que ya el principio está dado. Amén. El hombre no se sacia. No se sacia. Amén. Vamos al libro de Gálatas.
Vivimos en un mundo egoísta, amados. Y lo peor de todo es que el egoísmo no se puede meter en la iglesia. El sacrificio cada vez es menor. Nos están haciendo la vida tan fácil que cada vez queremos ser menos sacrificados. Amén. Yo pido al Señor que nos ayude. No me pongo como ejemplo de sacrificio, la verdad, porque oro al Señor para que Dios me ayude. Pero necesitamos entender ese espíritu de negación a uno mismo. Amén. ¿No están aquí conmigo? ¿Están aquí conmigo? Necesitamos entender ese espíritu de negación a uno mismo. Que nos falta, amados. ¿Cuántas cosas priorizamos? Muy bien, el apóstol Pablo estaba hablándole a los Gálatas. La iglesia de Galacia fue una iglesia que comenzó en el Espíritu y, como dice el apóstol Pablo, habiendo comenzado en el Espíritu, vais a terminar en la carne. Y habían sido influenciados por judaizantes que lo que querían era regresar a los cristianos al rito, a la ley, a que se circuncidaran, ya que pudieran ejercer los ritos de la ley. Y era una iglesia que había comenzado en el Espíritu. El apóstol Pablo había ministrado esa iglesia. Y ellos están en esa situación de desligarse de alguna manera de la gracia para entrar en el ritual, en la ley. Y el apóstol Pablo está trayendo un argumento de una experiencia personal que él tuvo con ellos, con los Gálatas. Y en el capítulo 4, en el versículo 12, podemos ver de qué manera el apóstol Pablo les habla, argumentando cómo ellos habían recibido el Evangelio de Jesucristo y qué les estaba pasando ahora. Y él dice así: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Dice: ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Eso es el apóstol Pablo hablándole a ellos. Dice: y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y ahora dice: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Dice: porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien. Está hablando ahora de los que estaban queriendo traer esas enseñanzas. Dice: tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ello. Fíjate cómo el apóstol Pablo está de alguna manera mostrando cuál había sido la actitud que ellos habían tenido en cuanto a recibir el Evangelio de Jesucristo y en cuanto a la actitud que habían tenido con el mismo Pablo, que era el mensajero, el que les había traído la palabra. El apóstol Pablo estaba pasando por una prueba, como dice aquí, una prueba de enfermedad. Algunos creen que esa prueba tenía que ver con los ojos, porque después dice: os hubierais sacado los ojos si hubiera sido necesario para dármelos. O sea, creen que la enfermedad que está aquí hablando Pablo tenía que ver con los ojos. Se puede deducir, no lo dice explícitamente, se puede deducir, ahí lo dejamos. Pero el apóstol Pablo estaba pasando un tiempo de necesidad y ellos se habían volcado totalmente para ayudar al apóstol Pablo. Se habían volcado totalmente para ayudarle. ¿Por qué? Porque habían recibido el mensaje del Evangelio, estaban satisfechos por lo que habían recibido y eso los movía a servir, les movía a dar. Y el apóstol Pablo, después de un tiempo, les dice: ¿dónde está vuestra satisfacción del principio? Habéis perdido la satisfacción
¿Sabes por qué habéis perdido la satisfacción? Porque si perdéis la esencia de vivir el Evangelio, perderéis también esa satisfacción por el Evangelio. Eso fue lo que les pasó. Como habían comenzado a dejar de vivir el Evangelio, porque los judaizantes estaban trayendo sobre ellos los ritos de la ley, al dejar de vivir el Evangelio, diga conmigo, comienzo a perder la satisfacción. Yo no sé si estoy predicándole, si se está entendiendo lo que estoy predicando. Pero ¿cuántos de nosotros estamos en peligro? Y si dejamos de vivir el Evangelio, es posible que entremos en insatisfacción. Que perdamos la satisfacción del principio, porque perdimos la esencia del Evangelio que vivíamos en el principio. ¿Están aquí conmigo? Yo puedo vivir el Evangelio en parte. Yo puedo vivir el Evangelio en una parte en la que me interese. Puedo vivir el Evangelio en la parte que me interesa, en la que Dios me bendice, Dios me da, pero y la otra parte de la cruz, de la negación, de la entrega, del sacrificio, del negarse a sí mismo, del servir a Cristo, del estar en todo momento para servir a Cristo, esa parte, amados, la puedo dejar a un lado. Y cuando yo dejo de vivir el Evangelio, amados, puedo entrar en una insatisfacción. Por eso, amados, el Evangelio se limita en esto, amados, negarse a sí mismo para que Cristo viva en nosotros. Ese es el Evangelio, amados. Y después de ahí, cuando Él vive en nosotros, entonces predicamos, servimos, nos damos, nos entregamos, pero nunca si no hay una renuncia, nunca si no hay una negación a uno mismo. ¿Amén? Y necesitamos entender eso. Amados, claro, amados, que vamos a estar cansados en momentos. Claro que hay otras opciones que yo voy a tener. Pero, amados, yo estoy en peligro cuando algo que es de Dios ya no se convierte en una prioridad. Cuando algo que es mío lo priorizo antes que algo que es de Dios. Y, hermano, yo estoy en un peligro espiritual. No me estoy dando cuenta. Algo está pasando en mí. Estoy perdiendo la satisfacción del principio. ¿Por qué, amados? Porque me estoy satisfaciendo en otras cosas antes que en Cristo Jesús. Algo me está pasando. ¿O no? Eso le dijo el apóstol Pablo. ¿Qué os ha pasado? ¿Quién os ha engañado? ¿Quién os ha sacado de la gracia? ¿Quién os ha engañado? ¿Dónde está la satisfacción que tenías al principio? Claro, al dejar de vivir el Evangelio, comienzo a perder satisfacción. Y lo empiezo a poner en otras cosas. Entonces me satisfacen otras cosas por encima de eso, amados. Y yo debo de ser una persona que debo de pararme, meditar. Señor Jesucristo, yo me quiero definir para ti. Porque la única manera de sentir la satisfacción es en Cristo Jesús. No hay otra manera. No vas a sentir la satisfacción en un trabajo, porque un trabajo hoy lo tienes y mañana no. Hoy eres el mejor trabajador del mundo y mañana cometes un error y el jefe te echa de la empresa. Amados, pero de esta empresa del reino de Dios tenemos un Dios que es misericordioso, bueno, generoso y que siempre está con nosotros. No hay mayor dignidad que darse para vivir para el Evangelio. Amados, no hay mayor dignidad. El pueblo de Dios, no podemos perder ese entendimiento, amados. Nosotros no estamos aquí para hacer lo nuestro, estamos aquí para hacer lo de Cristo. Ay, Dios mío, si entendiéramos esa revelación. Yo le pido a Dios que nos lo enseñe, amados. Y que Dios se revele a nosotros. Porque no podemos dejar el Evangelio, como dice, light, ligero. El Evangelio ligero. No, amados, el mismo Señor. Miren, amados, vea usted la Biblia. Dígame una sola vez, solamente una, en la que Jesús fue detrás de sus discípulos. Una en la que Jesús fue detrás de sus discípulos, cuando los llamó. Y dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y fue y dijo a Pedro, a Juan, ven, sígueme, al que estaba sentado en la mesa de los impuestos, sígueme, y sígueme, y sígueme, y los llamó. ¿Y qué les dijo? Sígueme.
¿Entienden? Dígame después una sola referencia en la que Jesús fue y le dijo a los discípulos: Pepito, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Dígame una sola vez, amados, en la que Jesús fue detrás de sus discípulos. Los discípulos iban detrás de Jesús. Hoy vivimos en un evangelio, amados, tan ñoño que si el pastor no me llama en 3 semanas me voy de la iglesia. Pero, amados, si tú eres quien tienes que seguir a Jesús, si tú no dependes de eso, amados, el que quiere ser un discípulo va a seguir al maestro. No está esperando que el maestro lo arrastre. Va a seguir al maestro. El Señor me reveló eso en estos días y me dijo: hijo, sígueme. Tú no tienes que estar esperando que nadie te diga, tú me tienes que seguir. Tú no tienes que estar esperando que nadie vaya detrás de ti, tú me tienes que seguir. El verdadero discípulo sigue al maestro, no está esperando, no hace así, a ver si el maestro me dice que vaya. No, hermanos, eso somos nosotros que hemos hecho del evangelio algo tan light, amado, que si en una semana no me han llamado, me estoy enfadando y me voy de la iglesia. Aquí no me atienden, no atienden a mis necesidades. No, hermanos, seamos maduros, sirvamos a Cristo, sigamos a Cristo. Y aún si tengo una necesidad, voy y digo: Señor, tengo esta necesidad. Pastor, tengo esta necesidad. Porque el discípulo sigue al maestro. Y el que quiere ser discipulado va a seguir al maestro. Uy, qué cosas me estoy metiendo en un lío. ¿En qué lío me estoy metiendo? ¿En qué lío me estoy metiendo? Ay, Señor. Y es una realidad, amados. Nos convertimos tan... Ay, que el hermano me dijo no sé qué. Ya no vuelvo nunca más ahí. Hermano, sea maduro. Cuando su hijo le contesta con 15 años, usted dice: ya no le voy a hablar más a mi hijo. Hermano, está en una edad inmadura. ¿O no? ¿Quién no ha tenido problemas con hijos adolescentes? A ver. ¿Usted no ha tenido problemas? No problemas, sino que uno, cuando comienza una edad, ¿verdad? Yo le decía: mis padres no se enteran de nada. Yo decía eso, mis padres no se enteran, no saben lo que es la vida. Amado, yo no era cristiano y a mí me gustaba irme por ahí. Y yo decía: mis padres no saben lo que es la vida. Toda la vida trabajando aquí, ellos no saben lo que es la vida. Como yo lo sabía yo mejor, ¿verdad? ¿O no? Y yo no por eso dejé de ser su hijo. Ni ellos por eso entraron en... Hermanos, en la iglesia no podemos estar así, amados. Porque Dios quiere que nosotros seamos maduros. Ay, ¿están entendiendo lo que les quiero decir o no? Hermano, ¿qué te está haciendo a ti perder la satisfacción del principio? ¿Hay algo que te lo está haciendo perder? Pues siéntate, medita y vuélvete al Señor. Y sigue al Señor. Y sirve al Señor. Y que Él sea tu máxima satisfacción. Amén. Que Él sea tu máxima satisfacción. Sí, es verdad. El hermano me habló mal. Hubo una situación. Pero yo estoy en Cristo. ¿O no? Y como estoy en Cristo, yo estoy en Cristo. Y sé que el hermano puede tener un mal día. Ha tenido un problema, tiene problemas familiares, tiene cualquier cosa. En ese momento no le sentó bien. Pues yo que soy maduro voy a ir: hermano, mira, esa situación tal. Y voy a arreglarlo. Y se acabó y seguimos adelante. ¿O no? ¿O no es eso como tiene que ser la iglesia? Dígame. ¿Es así o no? Yo la concibo así. Yo la concibo así. Yo estoy seguro que no todos están contentos conmigo, aunque yo estoy contento con todos. Es una broma. Es una broma, amados. Tenemos una cosa que se llama amor, que cubre multitud de faltas, perdón, ¿verdad? Restauración. ¿O no? Quebrantamiento, humillación. ¿O no, mis hermanos? ¿O no es así la vida de Dios? Muy bien, gloria a Dios. Seguimos, que si no me voy del tema. Perdieron la satisfacción en Cristo cuando dejaron de vivir el Evangelio y para el Evangelio de Dios.
Y puse aquí, se pierde la satisfacción cuando se pierde la alineación. Cuando yo dejo de alinearme con Cristo, entonces pierdo también la satisfacción. Amén. La mayor necesidad del hombre es Cristo. Cuando lo vivimos, entramos en un estado de satisfacción continuo. Amén. En un estado de satisfacción continuo. Gloria a Dios. Termino con esto. Gálatas 5:16. Porque tenemos una lucha. Tenemos una lucha. Gálatas 5:16. La lucha de satisfacer el espíritu o de satisfacer los deseos de la carne. Dice aquí, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No hagáis eso. ¿Sabes por qué? Porque la carne también tiene deseos. Porque la carne también tiene deseos. Y el apóstol Pablo dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esa carne que usted tiene y que tengo yo, esa carne tiene deseos. Esta mañana le decía a mi mujer, veníamos con el coche y digo, antes de entrar a la reunión, digo, cariño, ¿qué hambre tengo? ¿Qué hambre tengo? Dice, ¿sí? Digo, sí. Digo, qué estómago más malo, ¿eh? Qué bicho malo que es el estómago, ¿no, amados? Bueno, algunos no comen nada. Yo digo, me gustaría ser como esos que le dices, ¿quieres? Y te dicen, no, no me apetece. A mí me gustaría ser como esas personas. Porque a mí, si me van dando, conforme me van dando, voy comiendo. Y hay gente que tranquilamente dice, toma, ¿quieres? No, no me apetece. No, no tengo hambre. Yo digo, gloria a Dios, yo quiero ser como esos. Yo digo, ¿qué estómago más malo tenemos? ¿Qué cosa? En cuanto lo acostumbras a darle un poco menos de lo que le has dado siempre, empieza a reclamar y reclamar, porque así somos las personas. Vivimos para satisfacer necesidades. Le repito, Dios sabe que tenemos necesidades y no es malo tener necesidades. Lo que pasa es que las necesidades no nos pueden sacar del propósito de Dios. Amén. Eso es lo primordial, que las necesidades no nos saquen del propósito de Dios. Eso es lo más importante. Dios sabe que tenemos que vestir, Dios sabe que tenemos que comer, Dios sabe que tenemos necesidades, Dios sabe que su hijo tiene que vestir, Dios sabe que necesitamos una economía, Dios sabe, Dios lo sabe todo eso. Eso no es malo, tener necesidad de eso. Pero esa necesidad no puede ponerse por encima del propósito de Dios. Amén. Tenemos que tener una conciencia de propósito para que podamos entender que Cristo es nuestra máxima satisfacción. Amén. Así que la carne también busca su satisfacción, pero termina siendo aflicción. Así que no satisfaga usted los deseos de la carne. Amén. Cristo es nuestra mayor satisfacción. Por eso el Señor le dijo, yo satisfaré el alma cansada y satisfaré al alma entristecida. Dios ha prometido saciarnos, pero nosotros necesitamos dejar que Cristo nos sacie. Amén. No busquemos, amados, otra cosa. No andemos ahí como locos, desorientados, como caballos desbocados, corriendo detrás de la necesidad. Claro que hay necesidades, pero premie usted a Dios. Póngalo en primer lugar. Que Cristo sea su máxima satisfacción. Amén. Que Dios sea su máxima satisfacción. No permita que Dios tenga que hacer como Israel, que tenga que meternos en procesos para que nos demos cuenta que nuestra máxima necesidad es Él. Amén. Porque a veces Dios lo tiene que hacer.
y es triste, pero a veces Dios lo tiene que hacer. No porque Dios es malo, al contrario, sino porque Dios es bueno. Porque el propósito de Dios no es destruir, sino regresar al camino de Dios, edificar nuevamente las vidas. Ese es el propósito de Dios, amados. Así que sigamos adelante. Dios le dijo a la samaritana, 5 maridos has tenido, ¿verdad? Dice, y aún el que tienes no es tuyo. ¿Eso qué era? Una mujer que buscaba el qué. Suplir su necesidad o no. Buscó en un marido, no lo obtuvo, después con otro, después con otro, después con otro. Hasta que Cristo llega y le dice, el día que tú bebas de este agua, no tendrás sed jamás. Ay, gloria a Dios. Dice, y entonces dejó su cántaro ahí en ese lugar y salió corriendo. ¿Por qué dejó el cántaro? Porque el cántaro era la vida pasada. La vida de ir todos los días a por agua, la necesidad de ir y de nunca uno saciarse. Entonces dejó su cántaro natural para beber del agua de vida eterna, que es Cristo Jesús. Amén. Y le dijo, el día que tú bebas de este agua, no tendrás sed jamás. Serás saciada para siempre. Debemos de dejar la antigua manera de vivir, que es vivir para nosotros, y comenzar la nueva manera de vivir, que es vivir para Cristo. Amén. Y así seremos saciados. Cristo es la única satisfacción. El cristiano maduro solamente se satisface en Cristo. Amén. El resto de cosas son cosas que uno tiene que hacer. El trabajo es un medio, pero no es un fin. Usted no vive para trabajar, trabaja para vivir. No es el fin. ¿Para qué estamos aquí en la tierra? Para trabajar. No, perdóname. Usted no está aquí para trabajar. Usted está para trabajar para Dios. Pero estamos aquí, amados, para servir a Dios. Y Dios se ha provisto un medio para que nosotros podamos subsistir, que es el trabajo, que lo tenemos que hacer. Pero ese es un medio para subsistir, no es el todo del hombre. Amén. El todo del hombre es Dios. El todo del hombre es Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y como el apóstol Pablo decía, he aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. La primera necesidad es Dios, siempre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Así que sirvamos al Señor. Usted como cristiano, yo sé que tiene a Cristo en su vida, en su corazón. Que Él sea lo máximo para nosotros. Amén. Nuestra máxima satisfacción. Amén. Porque si Él es tu máxima satisfacción, entonces todo lo demás tiene un lugar más pequeño, ¿verdad? Sirvamos a Jesús. Amén. Démonos al Señor. Aleluya. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Tu palabra, oh Dios, nos enseña, Dios mío, que podemos desviarnos a hacer de lo natural, Señor, lo que nos satisface. Y eso, Señor Jesucristo, al final es como hojarasca, Dios mío, Señor. Como tamo que arrebata el viento, Señor. Solamente tú nos haces prevalecer, permanecer. Tú eres nuestra máxima satisfacción. Dios mío, yo te ruego por esta casa, yo te ruego por tu iglesia. Y yo te ruego por tu pueblo, Señor. Padre, que tú te conviertas en nuestra máxima necesidad, Señor. Que servirte a ti sea nuestra máxima necesidad. Que involucrarnos contigo sea nuestra máxima necesidad. Dios mío, que tú seas nuestra máxima satisfacción, Señor. Dios mío, Señor, en eso siempre tiene que haber una negación, Señor. Me traes a memoria, Señor, ese joven que sirvió, que se acercó al Señor, se tiró de rodillas y le dijo que lo quería seguir. Y él dice, he guardado los mandamientos, he guardado tu ley. Sí, yo cumplo todo la ley. Dice, y una cosa te falta. Dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y él dice que entristecido se regresó. ¿Por qué? Porque Jesús no era su máxima satisfacción. Y como tenía satisfacción en su estado, como rico que era,
se regresó con lo que él tenía. Él se regresó con lo que era su satisfacción. Dios mío, ayúdanos, Señor, a encontrar en ti, Señor, nuestra máxima satisfacción, Señor. Yo te lo pido todo en el nombre de Jesús. Y te pido que tú nos ayudes, que tú trabajes en nosotros, que tú, Dios mío, Señor, trate nuestros corazones y que nos lleves, oh Dios, verdaderamente, Señor, a sentir la plenitud en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.